Hey, ¿qué tal, amigos y amigas? Pues ya llegó el martes y hoy martes vamos a hacer una rutina gap en parejas. Un abrazo allá a mis amigos en el estudio. Van a hacer dos técnicas súper dinámicas que podrán hacer con su pareja. Pero antes de eso vamos a dar la bienvenida a Lisette. ¿Cómo estás, Liz? Muy bien, coach. ¿Estás lista? Ya, muy lista. Son divertidas, ¿no? Digo, si no tienes pareja, pues con tus amigos, con tus hermanos, es más con padre quien entrenar tú en pareja quieras, porque exactamente. Como que te vas motivando. Te vas motivando, sí. Con amigos también, exactamente. Sí, amigos, pareja, mamás, hijos, con quien sea. Muy bien. Gap significa glúteo, abdomen y pierna. Antes de eso... Me encanta. Te encanta. Vamos a empezar con nuestra activación. Vamos a simplemente llevar nuestra rodilla y la vamos a sostener 6 segundos mientras vamos guardando equilibrio. Eso nos va a servir para activar toda la zona del glúteo y nuestros muslos. Muy bien. Cambio de lado. No más de 6 segundos porque si no va a ser un efecto contraproducente que desactivamos el músculo. Muy bien. Y 3, 2, muy bien. Ahora, para seguirnos activando y seguir elevando la frecuencia cardíaca y la temperatura basal, vamos haciendo cortitos, desplantes así, bien cortitos, así. Muy bien, exactamente. Muy bien, vamos a darle 15 segundos por lado. Eso, 3, compa, eso. 2, se siente, ¿verdad? 1. Muy bien, vamos con el otro pie. Se Igual, siente que bombea. Se siente, como que, ¿verdad? músculo. ¿A ver que sí? Muy bien. 15 segundos, ahí en casita, cronómetro en mano, y 3, 2... Ahora sí estamos listos. Ok. Para este ejercicio en parejas, vamos a ampliar, ya sea lo que ustedes tengan a la mano. Nosotros vamos a usar una mochila. Aquí Liz, tenemos una mochila. Muy pesada. Muy pesada. Ok. Uy, no, tampoco. Ok. Entonces, el primer Pero entre ejercicio... más expertos la pueden llenar más. Así, ¿verdad, claro, coach? entre más fuerza, pues métanle enciclopedias, métanle ladrillos. Exacto. Muy bien, primero vamos a hacer voy explicando. Vamos a hacer un desplante hacia atrás y lateral. Y justamente en esta posición voy trabajando mi glúteo. De aquí voy a agarrar la mochila, me voy a parar, voy haciendo un leñador y se la voy a pasar a mi pareja, a mi compañero, a quien tengo al lado. Y volvemos a bajar. Yo lo iba a hacer al otro lado. Exactamente. No, estás bien, sí. Okay. Y vuelves a subir y haces tu leñador y me lo pasas a mí. Muy bien. Y yo igual, cuando hago el leñador, voy trabajando mis oblicuos. Muy bien, toma. Eso, voy trabajando los oblicuos. El transverso abdominal lo vamos sintiendo. Y pues como lo hacemos en parejas, se vuelve divertido. Porque así es el ejercicio. Debe ser divertido. Si no se divierten, entonces, ¿qué pasa ahí, no? Vamos a divertirnos. ¿Lista? Lista. Venga, Liz. Vamos con la segunda técnica. Y la segunda técnica nos vamos a poner en una plancha lateral. Muy bien. Bueno, sin hacer plancha, nada más aquí. Si ustedes le quieren agregar la intensidad, pero Liz viendo hacia mí. Ok. O sea, al revés. Muy bien. Y, muy bien. Ahora, aquí vamos a hacer círculos con los pies. Yo lo voy a pasar por abajo y los voy a pasar por arriba. Muy bien. Y de esta forma vamos trabajando nuestros oblicuos. Muy bien. Coordinación. Ahí está. Nuestros oblicuos. Y cuando hacemos estos círculos, hacemos una abducción en los glúteos. Y también vamos trabajando nuestros glúteos. Aparte está divertido. Sí. Son como buenos tips para como que... ligero, pero a la vez sí. Exacto. Si ustedes quieren Trabajas hacerlo el más músculo. difícil, simplemente estiran por completo la rodilla. Si quieren que sea más fácil, la pueden dejar así a la mitad, flexionada, muy bien. Y también vamos trabajando el glúteo y los oblicuos, muy bien. Ok, vamos ahí en casita o en el parque donde ustedes estén, lo hacen de 3 a 4 vueltas. Aquí vamos con la explicación con Lisette, una breve explicación para ver qué estamos trabajando. Muy bien, aquí Liz va a hacer el desplante lateral y al hacer el desplante lateral vamos a darle énfasis a el glúteo más que a los muslos, más que al cuádriceps o al femoral. Muy bien, ¿sí lo sientes, verdad? Sí. Ok, y 3, 2, muy bien. 1. Vamos a la siguiente técnica. Ponte aquí, Liz. Muy bien, y aquí Liz, al hacer estos círculos, vamos trabajando, levanta tu brazo, los oblicuos principalmente, y al hacer estos círculos vamos haciendo una abducción en nuestro glúteo. Y luego el otro lado, coach. Y luego también del otro lado, exactamente. Porque este ya
Ese ya está bien tenso, ¿verdad? Muy bien. 3, 2. Muy bien. Eso. Pues hasta aquí la rutina de hoy, mis queridos amigos. Escríbanos a nuestras redes sociales. Recuerden hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Mi nombre es Bruno Cepa. Muchísimas gracias, Liz. Gracias, coach. Y vamos a seguir esta semana con todo.